region that extends into the province of Esmeraldas in the country of Ecuador and in the southern part of the Pacific coast of Colombia. You can see that there are these rivers that go from the Andes Mountains in the east down to the Pacific Ocean. Next slide, please. These rivers bring gold down from the mountains, and so because of that, during the Spanish colonial period, people were brought, kidnapped from Africa in order to work these gold mines. Next slide, please. And gold mining remains a very important part of the economy today, and many people who live along the rivers continue to do gold mining. Next slide, please. Now, there was a large free population, a population of free people before abolition. Many of them escaped slavery. Some of them bought their own freedom. And essentially during the independence wars, large populations of Black Colombians left the gold mines and went into the forest where there was little presence of the Spaniards or whites, and that is the place where they started forming their own very particular cultural and musical forms. Next slide, please. An incredibly beautiful and incredibly complex cultural and musical system, borrowing elements from different African cultures and to a certain degree from an indigenous culture. Next slide, please. Unlike places like Cuba, Brazil, or Haiti, in which slavery ended much later, in Colombia, there are many different sort of African cultural groups that interacted with each other. And so we don't have sort of specific types of religiosity from Central Africa or West Africa, but rather a real hybrid between many of these different cultural forms. Next slide, please. And in fact, religiosity revolves around the Catholic saints, a rich kind of spiritual life around the worship of Catholic saints. The next slide, please. But in ways in which the kinds of devotion are very much African, and music is very closely involved in the way in which the divinities and the saints are worshipped. The next slide, please. The next slide, please. Also, secular music emerged from this very important, very particular cultural setting. The next slide, please. The growth of cities in the 20th century started to bring people together into larger concentrations. The next slide, please. A city like Buenaventura, which is Colombia's largest port since the 1930s, brought together people from many, many different riverside communities in the rural Pacific. And the same ocean that allows trade to arrive from the Circum-Caribbean and through the Panama Canal, next slide, please, is the same ocean that you see in the background here that connects to the riverside villages. And many people move back and forth and have historically moved back and forth between the rural context and the city. Next slide, please. Settling in small neighborhoods in the outskirts of the city. Next slide, please. So that in the cities, the village culture from the riverside that we just saw continues in many settings. Next slide, please. That is the story of Baudilio Cuama Renteria, who is the father of Ali Cuama, the leader of the group Bombo Negro. Baudilio was born in the Raposo River, and for many years went back and forth between his hometown and the Raposo River by oar, just paddling his canoe to Buenaventura, where he eventually settled, and where he continues to practice as a musician, as an instrument maker today, and as does his son, Ali Cuama, as I said, the leader of Bombo Negro. The next slide, please. This picture was taken in the city of Buenaventura, and it's important to notice that this rural culture and rural religiosity continues even in large cities like Buenaventura, in part because it's so instrumental for building and maintaining community between people in the city of Buenaventura. The next slide, please. That community is necessary for the many, many struggles that the Pacific coast of Colombia faces today. Political corruption, lack of resources from the state,
structural racism, militarization, civil conflict, the arrival of drug trafficking in the region, and violence and displacement. These are all new phenomenons that come from the militarization of the country. Next slide, please. Music is one of the ways in which local communities have responded to these challenges by building community and engaging in different types of protest. This is the Colombian Pacific, and this is Buenaventura. This is where Bombo Negro comes from. And so now I'd like to turn it back to Bombo Negro to play. Thank you very much. Que viva la música. A Michael por extendernos esta invitación y poder mostrar estas músicas tradicionales de nuestra región del Pacífico Sur colombiano. A continuación, queremos agradecer por esta invitación que nos han hecho en ese gran evento de las músicas africanas en Latinoamérica. La agrupación Bombo Negro los va a deleitar con una canción, Cocorocó. Es una onomatopeya de un gallo que le hablan acá. Y entonces en esta vamos a interpretar 3 canciones donde están relacionadas el alabao, el bunde, y finalizamos con una juga en esta canción que la vamos a interpretar. El alabao es una manera como se interpreta el sentimiento y despedir a un difunto mayor de edad. Luego el bunde es un ritmo de adoración, y terminamos con una juga que también es un ritmo de adoración. Con ustedes, Cocorocó, Bombo Negro. ¡Qué linda voz! Canta el gallo. ¡Qué linda voz canta el gallo! ¡Qué lindo Cristo! ¡Oh, nación! ¡Oh! ¡Qué linda voz canta el gallo! ¡Qué lindo Cristo! Fue a la una, fue a las dos, a las 5 de la mañana el gallo cantó. Oh, cantó. Oh, a las 5 de la mañana el gallo cantó.
con una voz elegante. Mi gallo corococó. Canto a la una y canto a las dos. Mi gallo corococó. Canto a la una y canto a las dos. Mi gallo corococó. Canto a la una y canto a las dos. A las 5 de la mañana. Canto a la una y canto a las dos. A las 5 de la mañana. Canto a la una y canto a las dos. Cocorocó. Una y canto a las dos. Mira qué bonito canta. Canto a la una y canto a las dos. Mi gallito cantador. Canto a la una y canto a las dos. Mi gallito cantador, por Dios. Una y canto a las dos. Mira qué bonito Canto canta. a la una y canto a las dos. Cocorocó. Canto a la una y canto a las dos. Cocorocó. Canto a la una y canto a las dos. A las 5 de la mañana. A la una y canto a las dos. A las 5 de la mañana. A la una y canto a las dos. Ay, mi gallito cantador. A la una y canto a las dos. Mi gallito cantador, por A la Dios. una y canto a las dos. Oh, canta a la una. Canto a las dos. Oh, canta a la Canto una. a las dos. Canta a la Canto una. a las dos. Oh, corococó. Canto a las dos. Oh, corococó. Canto a las dos. Oh, corococó. Canto a las dos. Mira cómo canta. Canto a las dos. Mira cómo canta. Canto a las dos. Gallo cantador. Canto a las dos. Hoy canto a la una. Canto a las dos. Hoy canto a la una. Canto a las dos. Canto a las dos. Ay, canto a la una. Hoy canto a la una. Ay, corococó. Ay, corococó. Hoy canto a la una, por Dios. Ay, canto a la una, a las dos. Ay, canto a las dos. Hoy corococó. Hoy corococó. Hoy corococó. Hoy corococó. Hoy canto a la una. Hoy canto a la una. Hoy canto a las dos. Hoy canto a las dos. Ay, corococó. Ay, corococó. Ay, corococó. Ay, corococó. Ay, corococó. All right. I wanted to translate for everybody what Ali said at the beginning of the song. This is a song that comes from the religious tradition in the Pacific, and it basically combines some of the different rhythms. The first a cappella, just voices that you hear is from a kind of music called alabao, and alabaos are traditionally used for funerals or for Holy Week. The second rhythm that was in the song was something called bunde, which is usually used actually for the funeral of a child. There's there's drumming to celebrate that the child will go to heaven as an angel. And then finally, huga, the last rhythm that you heard, is used for the adoration of the saints. Bueno, a continuación vamos con otro ritmo musical del Pacífico, el Patakore. El Patakore es una expresión, es una tonada musical dentro de esos ritmos tradicionales que se interpretaban en el municipio de Tumaco y parte de Esmeralda, Ecuador. Es una enfermedad o la manera como se expresa, denominar
un movimiento o un ataque de una persona. Es decir, le dio un Patakore. Con ustedes, la agrupación Bombo Negro. So the next thing that we're going to hear in the hands of Bombo Negro is a rhythm called Patakore. Patakore is a marimba dance, primarily from the southern part of the Southern Pacific, from the city of Tumaco and from Esmeraldas, Ecuador. And the Patakore is like a sickness, an attack, or a seizure, and that's what's represented in the Patakore. Bombo Negro, Patakore. El Patakore, ella me va a coger, ella antes que me coja, yo me marcaré. El Patakore, ella me va a coger, ella antes que me coja. Quisiera, pero no puedo yo hacer mi casa en el aire. Ay, para yo vivir solito. Ay, 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 sin hacerle daño a nadie. Ay, sin hacerle daño a nadie. Ay, ay, primo hermano. Ay, y el Patakore yo, y el Patakore yo, ya me va a coger, ya me va a coger, ya sé que me coja, yo me marcaré, yo me marcaré. Ay, Patakore yo, ya me va a coger. Si yo te quería, era por tu pelo, ya te lo cortaste, hoy ahora no te quiero. Hoy Patakore yo, ya me va a coger, ya me va a coger.
Before we continue with Ali's marks coming up next, I just want to take a moment to thank el equipo técnico de Aldemar, Héctor Zavala. I want to thank Eric Schmidt and Benjamin Juarez for organizing this event. And now Ali has some remarks to say about the next song. A continuación, vamos a interpretar una canción dedicada a estas grandes mujeres que cumplen una función muy importante en la música del Pacífico Sur, las cantadoras. Suena este canto triste, le hace falta tu alegría.
Canta, canta ahora. Mira cómo canta, 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 canta, canta ahora. Oh, canta, cantadora triste, canta de alegría, con inspiración, canta con el alma, con inspiración, cantadora, canta en el valle, canta en el bajo, canta en el guapi, canta cantadora, oh, canta, oh, canta, cantadora, oh, canta, cantadora, cantadora, oh, canta de alegría, con inspiración, con el alma, con el corazón, oh, canta, y canta, cantadora dulce, canta de alegría, canta con el alma, con el corazón, oh, canta, hoy canta, oh, canta, oh, canta. A continuación vamos a hacer un bunde. Cataclismo. Es una canción que fue compuesta por el maestro Carlos Colorado. Ya descansa en paz. Es una canción que dice mucho sobre la fumigación del glifosato en Colombia. No queremos extendernos mucho, queremos que escuchen esta canción lo que dice. This song is called Cataclysm, and it's about the contamination, the deliberate fumigation of glyphosate, also known as Roundup, in Colombia, with tremendous damage for nature and for the environment that's so important for the culture of the Pacific. El agua que veo bajar por los farallones. El agua que veo bajar por los farallones. Agua limpia, pura y fresca, un psicópata la envenenó. Agua limpia, pura y fresca, un psicópata la envenenó. Señor cataclísmico, señor terrorífico. Señor cataclísmico, señor terrorífico. No fumigue glifosato, fauna y flora, va a matar. No fumigue glifosato, fauna y flora, va a matar. A los campesinos, Va a matar. a los colombianos, Va a matar. si contamina el aire, Va a matar. si contamina el agua, Va a matar. no
agua del río viene de los farallones. El agua del río Chicayá viene de los farallones. El agua del río Raposo viene de los farallones. El agua del río Cagambre viene de los farallones. El agua del río Yurumangui viene de los farallones. El agua del río Magdalena viene de los farallones. El agua del río Cauca viene de los farallones. Agua de todo Colombia viene de los farallones. ¿Cómo dice? Limpia, pura y fresca, un psicópata la envenenó. Limpia, pura y fresca, un psicópata la envenenó. Señor cataclísmico, señor terrorífico, señor cataclísmico, señor terrorífico. No fumigue glifosato, fauna y flora a matar. No fumigue glifosato, fauna y flora a matar. A los campesinos va a matar. A los colombianos va a matar. Si contamina el aire va a matar. Si contamina el agua va a matar. No fumigue glifosato, fauna y flora va a matar. No fumigue glifosato, fauna y flora va a matar. Bueno, esta canción que viene es una composición dedicada al maestro Baudilio Cuama. Es un personaje que ha trabajado duro con la conservación de las músicas tradicionales en el Pacífico sur colombiano. En vista del conflicto que emerge en la ciudad, el conflicto que emerge en Colombia, y en especial nos trasladamos más directo a Buenaventura. El maestro Baudilio Cuama hoy vive en un lugar donde la violencia ha estado, pero el maestro quiere seguir, o siguió, en su función con la música para cultivarla y transmitirla a las nuevas generaciones que van naciendo en este barrio muy popular en Buenaventura, en el barrio Viento Libre. Y por esa razón se le compuso esta canción dedicada al maestro como un marimbero de paz en el territorio. Estas
Al pregonero del mar, hoy le escribo al marinero de la paz. Raposo cruza el río, atravesando la mar, para traernos a esta tierra la enseñanza y su soñar. Pero no quiere llorar, solo el piano de la tierra la acompaña en su cantar. No toca la marimba, aliviando su pena. Yo Cuama se llama, marimbero de la paz, ven y toca, yo bailar. Marimbero de la mar, Ven y toca, yo bailar. pregonero de la mar, Yo bailar. marimbero de la mar, Yo bailar. pregonero de la mar. A un le quitaron los frutos que Dios le dio y llovieron aguaceros en sus ojos de dolor, enseñando a sus hijos el valor de su folclor. Los frutos que le quedaron llenarán su corazón. No tiene vamos, otros es el callejón, pero todos son los niños que en la guerra desterró. Va logrando con su canto arrancarles el temor, llenando sus corazones con arrullos de amor. Benito canto bailar, Marimbero de la mar, Benito canto bailar, pregonero de la mar, Benito canto bailar, marimbero de la mar, Benito canto bailar. pregonero de la mar. Enseñándole a su pueblo los sonidos del perdón, Marimbero de la paz, rescatando los niños pregonero de la mar, con las armas del folclor. marimbero de la paz, De la violencia, los sonidos silenciar, pregonero de la los paz, pregones de esperanza, marimbero de la paz, en nuestra tierra de paz. pregonero de la paz. Baudilio, Baudilio, dale duro a la marimba en tu cantar, que la gente de mi pueblo quiere ser gente de paz. Le cantamos a este héroe, al pregonero de la paz, porque a un héroe se le canta mientras pueda respirar. Baudilio Cuama, esta es la marisma de 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 Baudilio Cuama. 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 Benito Campano baila
That was Marimbero de la Paz, the marimba player of peace dedicated to Baudilio Cuama, Ali Cuama's father, who, in a very, very difficult context of violence that's touched so many lives in Buenaventura, has defied that violence and defied the armed actors to work teaching young people about traditional culture and to find new types of values or old types of values that go against the economy of death that's so prevalent in Buenaventura today. Thank you so much to the conference for having us. Thank you for the invitation. And thank you, of course, to Bombo Negro from Buenaventura, Colombia.